Bienvenidos a Sal y Pimienta Fiscal, donde nos reunimos a conversar y degustar los temas de actualidad en materia tributaria. El podcast donde exploramos los sabores e ingredientes de la cocina fiscal que nos afectan en la vida personal y de empresa. El menú está en la mesa, y para dirigir el festín tenemos a nuestros maestros gourmet, que son apasionados de la cocina fiscal y expertos en facturación electrónica. Antonio Hernández Ross, Erika Anaya Díaz de León y Germán Pancardo Durán, especialistas de Digital Signature. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy José Antonio Hernández y estoy con ustedes en una nueva emisión de Sal y Pimienta Fiscal. Y hoy nos congratulamos de tener a dos especialistas, a dos chefs que se encargan de platicarnos el día de hoy de uno de los temas más relevantes que se han dado en los últimos meses asociados al cumplimiento de la facturación, que es la facturación de nómina. El día de hoy vamos a hablar con qué se come este tipo de comprobante, qué retos nos está implicando a las pequeñas y grandes empresas y a cualquier contribuyente que tiene dentro de sus actividades asalariados. Y pues me gustaría presentar a nuestros chefs invitados, a Erika Anaya y a Germán Pancardo, que nos van a exponer la receta del día de hoy y pues comenzamos. Adelante. Pues ya entrando en materia, por favor, Germán, nos gustaría que nos platicaras con qué se come este famoso comprobante de nómina, que hay que señalar que al día de hoy, en esta nueva versión 4.0 del comprobante de nómina, va a entrar en vigor precisamente en el mes de julio. ¿Y qué implica para nuestros escuchas el tener que cumplir con este comprobante de nómina? Por favor, si nos puedes explicar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Toño. Pues efectivamente el comprobante de nómina es una de las últimas adquisiciones o incorporaciones que hace el SAT al menú de los comprobantes fiscales digitales. El comprobante de nómina fue incorporado al menú de los comprobantes fiscales en 2014. Fue una de las novedades de la reforma de 2013 para 2014, que fue la inclusión de una factura que ampararía el pago de nómina, y con la particularidad de que, además de tener los efectos de ser un comprobante fiscal, un comprobante para efectos de impuestos federales, la misma reforma incorporó la posibilidad, o más bien el hecho, de que también sería un comprobante para efectos de la legislación laboral. Entonces, pues este concepto de nómina, que es un concepto plurisemántico, un concepto que se utiliza con muchos significados. Sabemos que finalmente el origen de la nómina viene seguramente del latín, del nominus, del nombre, de pronunciar el nombre, y vendría pues prácticamente de aquella situación en la cual se pronunciaba de un listado de nombres de las personas que trabajaban en la empresa, que eran parte de una corporación, de un ejército, con los cuales pues se les llamaba para que se presentaran a cobrar el salario, ¿no? Ese salario o el pago del sueldo. En ese sentido, pues en nómina se refiere tanto a este listado de personas como las características que le acompañan. También se habla de la nómina en el sentido de los controles administrativos que se utilizan para llevar este control del pago de los trabajadores de alguna empresa o corporación. Y finalmente, pues todos los gastos asociados, ¿no? Entonces, en el caso de los comprobantes fiscales, pues el comprobante de nómina pues, es el comprobante que se consideraba desde el origen en la legislación laboral como el comprobante de los días trabajados y del sueldo percibido, y que en el caso de la materia fiscal, pues es el comprobante de las cantidades que el patrón entrega al trabajador como percepciones, con sus descuentos y detalles, y las cantidades que le resta como deducciones o retenciones, entre las cuales se encuentra relevantemente para la materia fiscal las retenciones de impuestos sobre la renta, ¿no? Lo que tradicionalmente se hablaba hace muchos años del impuesto sobre el producto del trabajo ya no existente, que es el impuesto sobre la renta retenido al trabajador. Entonces es un nuevo tipo de comprobante, es el comprobante tipo pago, y en ese comprobante se incorpora el famoso complemento para recepción de pagos o recibo de pago, y el complemento pues se compone de todos aquellos elementos que integran un recibo laboral para todos los aspectos que platicamos, para los fiscales y para los laborales. Tenemos una estructura con datos generales que identifican al trabajador, como el nombre del RFC, tenemos los datos laborales del tipo de contrato, los días trabajados, el riesgo puesto, tenemos el detalle de los sueldos percibidos, las cantidades percibidas por sueldos y salarios y las demás prestaciones que se otorgan,
clasificadas como exentas y gravadas, y las cantidades que se perciben como que se restan como descuentos, también clasificados como gravados y exentos, y esto complementado con algunos datos particulares para los casos de horas extra, indemnizaciones y otras incidencias que se presentan dentro del desarrollo de una relación laboral. Este comprobante tiene efectos de egreso, comprueba el gasto que se hace en este pago de nómina para el trabajador, para el patrón, y para el trabajador, pues, en efectos de ingresos. Digamos, a grosso modo, estas es las características, en lo que podría llamar la definición de este tipo de comprobante, Antonio. Pero ahora bien, como bien lo comentas tú y creo que diste en el punto, este comprobante de nómina precisamente, ¿qué es lo que te permite a ti como patrón? Deducir el salario que le pagas a tus trabajadores. Ya comentábamos que pues no es una receta nueva, como bien lo comentas tú, desde el 2014 ya es una receta que tenemos que venir cumpliendo, obviamente ya en un formato digital, con la idea de una factura electrónica, pero creo que vale la pena ahora, como el tema de impacto es la deducción precisamente hacia los patrones. Por favor, Erika, ¿nos podrías comentar un poco cuáles son estos nuevos ingredientes que incorpora la autoridad en esta versión 4.0 de comprobante y que ahora vamos a tener que cuidar a partir del 1 de julio de este año, ¿no? Sí, muchas gracias, Toño. Sí, uno de los cambios importantes que debemos de tomar en cuenta es que la versión 4.0 entra en vigor a partir del 1 de julio. Si bien es cierto, seguimos transitando en un periodo precisamente de transición de los meses de abril, mayo y junio, nos dieron 3 meses más, pues en esta nueva versión cambia por completo el comprobante a esta 4.0, en la cual se especifica que el régimen fiscal va a tener que ser indudablemente el 605. Nos cambian algunas, con la incorporación de la 4.0, algunos campos en específico donde nos indican que los nombres, tanto de emisores como receptores, invariablemente son obligatorios y deben de venir en mayúscula. Y, por ejemplo, para los patrones, no ingresar el régimen societario. En específico, el tipo de comprobante pues es N, ¿no? En exportación, que es un campo nuevo que se incorpora en esta versión 4.0, tenemos que estar incorporando un 01 porque no aplica, no es una exportación. Para el domicilio fiscal del receptor, tenemos que estar incorporando ese código postal en el cual es el domicilio de este trabajador. Y su régimen fiscal, que es el 605, que es sueldos y salarios. El uso de CFDI, recordarán que con esta versión 4.0 hubo cambios a los catálogos del uso de CFDI, en el cual se incorpora una clave nueva, que es la CN01, que es nómina. Igualmente, incorporan un nuevo campo, que es el objeto del impuesto, que la nómina no es un objeto de un impuesto y que nos dice la autoridad en la guía de llenado de este recibo de nómina que el objeto del impuesto pues tendríamos que estar incorporando ese 001, ¿no? Como bien comentabas, también hubo otras modificaciones en las cuales la autoridad está homologando ciertas características que ya traíamos en el anexo 20, como eran las fechas, y en el complemento está incorporando esta forma de expresión del formato fecha para los campos fecha de pago, fecha inicial de pago, fecha final de pago y fecha de inicio de relación laboral. Igualmente, pues eliminan algunas validaciones en específico sobre la versión y la forma de pago. Y también nos incorporan, pues, esto que ya les comentaba, ¿no? Si bien es cierto, traemos también dentro de esta factura por el valor total de la operación, el régimen fiscal del receptor, el objeto del impuesto y el complemento. Básicamente, estos son los cambios que se dan a esta versión. Si se dan cuenta, no hubo muchos cambios. Sin embargo, como cambia la parte base del comprobante,
los cambios básicamente están reflejados en esa parte. Algo que me gustaría puntualizar es la diferencia que hace la autoridad al día de hoy, en donde esta nueva versión de comprobantes 4.0 en general la determina como obligatoria a partir del mes de abril, y precisamente en el caso de los comprobantes de nómina, la autoridad pues posterga este cumplimiento obligatorio hasta el mes de julio. Entonces, esto me hace llevar a concluir que pues este comprobante de nómina pues le está generando nuevos retos o le generó alguna complicación operativa a los patrones y a los propios trabajadores. Entonces, sí me gustaría entender por qué se da este distingo en los tiempos de entrada en vigor y entender a qué retos se enfrentan los patrones en la emisión de este nuevo complemento de nómina. ¿Qué me podrían comentar nuestros queridos chefs sobre este punto? Bueno, Antonio, pues digamos que efectivamente de manera especial esta versión 4.0 a la autoridad le ha generado y a los contribuyentes muchos más problemas en este proceso de parto de la nueva versión 4.0 porque como todos ya conocemos y bueno, la mayoría de los contribuyentes que ya no estamos hablando del tema de nómina ya han estado viviendo por algún tiempo en el mundo de emitir y recibir comprobantes 4.0 y están conscientes y han vivido lo difícil que ha sido la implementación de las validaciones nuevas que estableció la autoridad para el caso de los nombres. Ese tema de que el nombre del receptor tiene que estar en el comprobante de la misma manera que están las bases de datos del SAT en mayúsculas, etcétera. Lo de las personas morales que fue todavía más complejo. El tema de la validación del código postal del domicilio del fiscal del receptor del comprobante, el régimen fiscal, todas estas validaciones que han sido difíciles para poder implementar dentro de las relaciones comerciales normales, donde quien emite y quien recibe finalmente pues tiene alguna relación con la autoridad tributaria, tiene algún conocimiento aunque sea básico, de la parte fiscal, tal vez la mayoría de ellos hayan tenido algún contacto con la página del SAT, pues se volvió más compleja cuando hablamos ya de una relación de trabajo, donde hay un patrón, un trabajador, y donde pues probablemente o seguramente la mayoría de la masa laboral de trabajadores de nuestro país solamente perciben salarios y por la monto de los salarios que perciben, es muy probable que la inmensa mayoría no haya tenido un contacto directo con la autoridad fiscal, no haya entrado a la página del SAT a realizar algún trámite, simplemente pues sea objeto de la retención que se hace en el pago de nómina normalmente. Y esta nueva versión pues lo puso en una dinámica en donde los patrones tenían que pedirles estos datos que platicamos a cada trabajador, pedirle pues, a ver cómo está el nombre registrado en el SAT, exactamente cómo aparece en sus bases de datos, cuál es el código postal que corresponde al domicilio que tiene registrado el trabajador, cuando pues la mayoría de los trabajadores pues ni se han inscrito a ellos, en su momento seguramente los escribió algún patrón, no necesariamente el patrón con el que están ahorita, puede haber sido otro patrón en algún momento, no estaban conscientes de ellos. La inmensa mayoría de los trabajadores durante muchos años era inscrito por los patrones en el domicilio del patrón. Ni siquiera nunca era raro que se escribiera con el trabajador. Entonces esto generó una presión muy fuerte para que estas personas pudieran entender cuál era lo que era el requerimiento que les estaba haciendo el SAT a través de sus patrones, después poder acudir a las oficinas del SAT para pedir la información y obtener estos datos, lo que al SAT le generó un problema de saturación de sus oficinas, de saturación de la orientación en los trámites presenciales, que llevó al SAT a generar opciones o facilidades, lo pongo así un poco comillas, porque facilidades son un poco como manera de desahogar el problema que se habían generado ellos mismos, que fue empezar a ofrecerse la posibilidad de que los patrones obtuvieran esta información de sus trabajadores o la validaran en el portal del SAT, en consultas 1 a 1, en consultas por bloques o lotes. Después llevó a la posibilidad de que el patrón hiciera unas consultas que se llamaban por única vez, si habías tenido un trabajador al menos un año trabajando contigo en el que podías obtener esta información. Incluso se publicó una regla y una ficha de trámite para eso, y a dar hasta la última facilidad que tuvo, que fue la de que pudieron entrar a la página del SAT y pedir que se enviara simplemente con la petición, sin tener que tener una medio fuerte autentificación de identidad, pedir simplemente que se enviara al código, a la dirección de correo electrónico registrada para cada trabajador. Eso sí, si tendrían ya activado o registrado asociado a su RFC una dirección de correo electrónico actualizado, pedir que se les enviara esta información del correo para que el trabajador pudiera entrar a su correo registrado y obtenerla ya sin hacer
mayor trámite, ¿no? Entonces, como vemos, pues la dinámica de la problemática se genera por las reglas generales que establecieron para la versión 4.0, porque no se estableció alguna facilidad o excepción para nómina, que tal vez hubiera sido lo más sano, si hubieran percibido lo que se iba a generar, tal vez no hubiera esperado que hubieran hecho alguna facilidad o excepción para el caso de nómina, que no se dio. Estas dificultades, pues, donde repercuten del patrón, repercuten al trabajador, el trabajador repercute de la carga de demanda de datos o de servicio por parte del SAT, y el SAT desahoga a través de estas facilidades, ¿no? Entonces, básicamente ha sido la dinámica que se generó, y esta dinámica, pues, evidentemente la autoridad la percibió y seguramente se dio cuenta de que, pues, generar todo esto y dar tiempo para que todas estas personas pudieran obtener esta información válida y que cumpliera con los requisitos de la 4.0, pues no iba a ser suficiente para hacerlo el tiempo que se había establecido para la entrada en vigor de la versión 4.0 general, y por eso es que seguramente dieron esta prórroga o convivencia o periodo de transición, que está ya ahorita viviendo sus últimas horas, sus últimos días, y pues que está generando en los contribuyentes pues bastante presión para estar listos a partir del 1 de julio, con esta información ya lista y validada para poder cumplir con la obligación de expedir sus comprobantes fiscales de nómina, con el añadido de que recordemos que el patrón está obligado a expedir estos comprobantes a los trabajadores en términos laborales, con independencia de si el trabajador le da o no, o si logra obtener en tiempo o no la información necesaria para emitir el comprobante como comprobante fiscal con las reglas del SAT, porque laboralmente pues es una obligación que también se debe cumplir, ¿no? Entonces el patrón se ve con una doble presión: hay que cumplir con el SAT en la emisión del comprobante, hay que cumplir con el trabajador en la emisión de esto, hay que cumplir con la Secretaría del Trabajo con la legislación laboral en entregarle a los trabajadores esto, y los trabajadores, pues, para esto dependen de que el trabajador pueda obtener esta información o de que ellos puedan obtenerla a tiempo, ¿no? Y esta es la situación que estamos viviendo, pues, ahorita al corte de estos últimos días del mes de julio. Pues como bien comentas, Germán, es que ya no se sabe cuál fue primero, el huevo o la gallina. Precisamente todas las complicaciones que se están generando parten del hecho de que concretamente los trabajadores pues no tenían ese contacto directo con las autoridades fiscales. Como bien lo señalas tú, históricamente fueron dados de alta a través de sus patrones, y muchas veces los propios trabajadores no tenían conocimiento ni en qué domicilio se ubicaban, o inclusive si había sido señalado correctamente su nombre ante el RFC. Y esto pues ha generado pues temáticas bien complejas, como desde el condicionamiento en algún momento al inicio de este nuevo versionamiento del pago del salario versus la entrega de las constancias de situación fiscal de los trabajadores, que fue un tema que tuvo que inclusive aclarar la autoridad y que efectivamente implica un reto. Pero creo que la parte más importante que tenemos que ver, y ahí si nos puedes comentar un poco, Erika, ¿qué implica o qué le podría implicar a las personas no emitir un comprobante a partir del 1 de julio, un comprobante de nómina que cumpliera con los requisitos fiscales, y qué temas debería de tener particular cuidado para no verse afectado con este nuevo cambio? Entonces, te cedo la palabra a nuestra chef Erika, y por favor, dinos cuál es la receta perfecta para este tema. Muchas gracias, Toño. Y fíjense que es importantísimo que el empleador emita en la versión correcta, que es a partir del 1 de julio 4.0 y 1.2 del complemento de nómina, pues este comprobante. Porque si en un dado caso tiene alguna deficiencia o no emite el comprobante, pues no va a poder hacer deducible su nómina de acuerdo a las especificaciones fiscales, ¿no? Donde te dice, oye, si no emites el comprobante, pues no vas a poder deducir, ¿no? También la autoridad, en un dado caso, si hay diferencias o se ingresa información errónea, va a poder estar haciendo cruces con las demás autoridades, como son el IMSS, el ISSSTE, todos los tribunales en un dado caso, porque va a encontrar diferencias de estas cuotas, por ejemplo, obrero-patronales, y nos van a empezar a mandar, no nada más el SAT, porque por una parte, pues por el SAT no vamos a poder hacer deducible como patrones este comprobante, y por otra parte, las demás autoridades también nos podrán estar haciendo requerimientos
para que nosotros digamos qué es lo que está sucediendo por no estar expidiendo adecuadamente el comprobante o no expedirlo, ¿no? Eso es en relación a las implicaciones que tiene el patrón. Ahora, también en relación al trabajador, pues algunas de las implicaciones que se tienen es, si no va a recibir este comprobante, pues él a veces, cuando va a pedir algunos préstamos, no va a poder precisamente comprobar los ingresos y no va a poder acceder a este tipo de préstamos, ¿no? Y también no podrá recibir el comprobante si su patrón lo emite de manera incorrecta, porque pues no va a ser timbrado por el proveedor, ¿no? Entonces, estas serían las implicaciones que yo veo en relación a este comprobante. Perfecto, entonces hay que hacerle énfasis a nuestros escuchas de que cuiden estos elementos, como bien lo mencionas tú, que el hecho de que estén, si van a timbrar a través de la plataforma de SAT, cuiden mucho a partir del 1 de julio que se esté utilizando esta versión 4.0. Ya no sucedió en el genérico de los comprobantes de los FDIs en esta versión, que la autoridad mantuvo todavía en el mes de abril vigente la versión 3.3 y eso pudo llevar a muchos contribuyentes a cometer errores. Entonces, importante que nuestros escuchas verifiquen que están utilizando la nueva versión a partir del 1 de julio. Y por último, me gustaría que ustedes me comentaran dónde ven o hacia dónde va el futuro de la explotación de los datos del comprobante de nómina. Hoy por hoy ya estamos de cara a todo el tema de la inteligencia artificial, de la explotación de datos. Y como bien lo señalaba Germán, el comprobante de nómina refleja no solo temas de naturaleza fiscal, sino de cumplimiento laboral, que son elementos muy vastos, a partir de los cuales, ya lo comentabas tú, Erika, pues no solo el SAT puede hacer explotaciones o buscar información, sino también se puede vincular con temas de cumplimiento de seguridad social, lo van a poder estar vinculando con un tema que estuvo muy en boga el año pasado, que era el tema de la subcontratación y los servicios especializados. Inclusive, permíteme decirlo, cruzarlo, hasta con temas de complemento de carta aporte, en donde se habla de los datos de los choferes, tratándose de los prestadores de servicios de transporte, y que se podrá estar contrastando también con los comprobantes de nómina para verificar si efectivamente tenemos formalmente contratados a nuestros trabajadores. Entonces, no sé si para cerrar ya este capítulo, ustedes me pudieran comentar cuál es el futuro de la explotación de datos del comprobante de nómina. Bien, pues es interesante. El futuro de la explotación de datos de ese comprobante es algo muy interesante porque, como bien lo delineaste ahorita en el desarrollo de la pregunta, al igual que, por ejemplo, el comprobante de carta aporte, este comprobante es como un nodo de información en donde se cruzan distintas autoridades, distintos usos, ¿no? Bien hablaba Erika también, nos decía, oye, pues es que este comprobante es explotado por el SAT, pero también es explotado por las autoridades de seguridad social, también es utilizado por el tema laboral en los procesos judiciales de materia laboral como un medio de prueba, y es utilizado, como bien decía Antonio, pues también para cruzarlo con información de congruencia en temas, por ejemplo, de lo que se reporta en las cartas de transporte, los choferes y las plantas laborales, ¿no? Entonces, pues tiene, como ven, varios receptores de información, varios usuarios que cruzan entre sí la información. Recordemos que en nuestro país, a diferencia de otros países, pues las autoridades fiscales y las autoridades de la seguridad social, pues no son las mismas. Tenemos al Instituto Mexicano del Seguro Social y a las instituciones de seguridad social del Estado en una parte, separadas de la autoridad fiscal, y esto pues, tradicionalmente generaba la subevaluación o subdeclaración, por un lado, de los sueldos cuando se trataba de pagar cuotas, de cotizar, y la sobredeclaración cuando se trataba de declarar gastos de nómina y deducir, ¿no? Es que es la razón de base por la que surgió este comprobante. Este comprobante es el nodo o el vínculo que le da la visibilidad a estas autoridades de la misma información para combatir estas malas prácticas, ¿no? Entonces, la perspectiva de explotación es muy amplia. La información de este comprobante sirve, por ejemplo, para hacer las precargas de las declaraciones anuales de las personas físicas.
Entonces, la calidad de las precargas de las declaraciones anuales de las personas físicas, de lo que se puede ir consultando en los visores, depende del correcto llenado de este comprobante. Ustedes recordarán que para llenar un comprobante, pues existen las guías de llenado, y efectivamente para este comprobante hay una guía de llenado específica. Y, por ejemplo, una recomendación: verifique del anexo 6, si no me falla la memoria, que es el anexo en el cual la autoridad nos devela cómo está ella visualizando y tomando para la explotación la información de los distintos conceptos de percepciones y deducciones que llenamos en el comprobante. O sea, ahí la autoridad nos va diciendo: este concepto de percepción o este concepto de deducción, yo lo tomo así, tiene un exento, considero que el exento es conforme a la ley fiscal, tal cantidad de sueldo de UMAS, por ejemplo, como parte exenta, como parte grabada, y es como un diccionario en el cual la autoridad nos dice cómo está interpretando esta información, y así la va a cargar en estas precargas y en estos visores, y así la va a utilizar para hacer las tareas de auditoría que hacen los patrones para la determinación de estos impuestos que retienen los trabajadores. Entonces es importante que si no le han dado una visión o le han dado una vista muy rápida a este apéndice 6, en general toda la guía, pero especialmente a este apéndice 6, pues dárselo un poco para estar comprendiendo cómo vamos a tener que llenar el comprobante, cómo lo va a visualizar la autoridad, y tratar de que el entendimiento de ella y de nosotros sea el mismo y haya poco margen de errores. Hay que tener en cuenta, como decía Antonio, de que este comprobante también es utilizado en estos procesos de control de la reforma laboral en materia de subcontratación. Los CFDIs de nómina van a ser intercambiados, son ahorita ya intercambiados entre los prestadores de los servicios especializados o ejecución especializada de obra cada mes. A los prestatarios de esos servicios se están intercambiando. Es otro de los datos o usos que está dando esta información. También el SAT los está utilizando para detectar operaciones simuladas, la facturación de nómina que en realidad no está pagando, esa conducta que vimos en los últimos años de estarse pirateando, obteniendo información de las nóminas legítimas de algunas empresas, incluso del Estado, y luego estarlas utilizando para emitir supuestos comprobantes de nómina por supuesto trabajo, para amparar deducciones que son no solamente ilegítimas, sino ilegales. La explotación de la información con el cruce con todas las autoridades que participan en este nodo que les comentaba, que es el comprobante, un nodo suministrador de información, pues seguramente harán que la autoridad ponga más énfasis en la detección de este tipo de conductas, ¿no? Otra cosa que esperamos es que la autoridad empiece a disminuir la cantidad de revisiones que se hace al comprobante. Recuerden que con este comprobante inaugura ese concepto extraño que se llama revisión del estándar, que es no un cambio del estándar, sino unas modificaciones pequeñas tal vez a la definición de un campo, alguna validación, que no llevan a un cambio de estándar, pero que la autoridad requiere y que le llama revisión, y que ha ido incorporando ahorita en esta nueva versión del complemento 1.2 que entra en vigor con la 4.0 a partir del primer día del mes que entra, del mes de julio. Pues ya estará incorporando la última revisión, que es la C. Pues esperaríamos que ya la autoridad tenga ya algo avanzado para esto, ya no tengamos más revisiones, y pues tal vez a la próxima cambio de versión de CFDI tengamos ya un comprobante de nómina complemento en una nueva versión que ya incorpore pues todas estas mejoras que ellos detecten ahorita para afinación de la información que reciben y la explotación de la misma, ¿no? Entonces creo que sí, como decías Antonio, es un reto importante. Hay muchas cosas que se pueden sacar aquí, hay muchas que se han hecho, otras más que hace falta hacer, y yo creo que la próxima versión que haya de comprobante fiscal después de esta 4.0, no sé si será la 5.0, en mi opinión ya deberá incorporar un nuevo estándar de complemento de nómina con todo lo que se ha aprendido en las dos versiones que están ahorita, incluyendo sus revisiones. Pues no me queda más que agradecerles a nuestros dos chefs invitados especialistas en esta receta de nómina. Y pues no me gusta siempre cerrar con una frase, y les puedo dar una frase que creo que queda muy atinada en este tema. Para que el pescado tenga sabor correcto debe de nadar 3 veces. Una en el mar, la otra en la mantequilla y luego en el vino. Para que tengamos la factura de nómina perfecta, que es primero que tenemos que tener también 3 grandes ingredientes. Tenemos que cuidar la formalización de nuestros empleados, es decir, que efectivamente estén dados de alta ante el SAT, que estén dados de alta ante el IMSS. Segundo elemento importante, que nuestros empleados tengan la información actualizada para que podamos llenar correctamente nuestros comprobantes de nómina conforme a esta nueva versión.
cuidando que nuestros catálogos de nómina que tenemos internamente sean coincidentes con los elementos de llenado que tiene la factura. Y por último, estar asociado al tema de este nuevo versionamiento, tener el cuidado de que a partir del 1 de julio estemos utilizando esta versión nueva, versión 4.0 y 1.2 del comprobante de nómina, para que tengamos la receta perfecta y podamos invitar a nuestra mesa al servicio de administración tributaria sin que tengamos ninguna consecuencia. No me queda otra que agradecerles su tiempo y nos vemos en una próxima emisión de Sal y Pimienta Fiscal. Soy José Antonio Hernández. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro programa de hoy, donde nuestros especialistas nos brindaron un menú fiscal delicioso y lleno de información útil. No te pierdas la próxima emisión, donde seguiremos poniendo la sal y pimienta fiscal para conversar y degustar los temas de actualidad en materia tributaria. Esto fue Sal y Pimienta Fiscal, una producción de Digital Signature.